Interesante informe de la consultora Blot Infodata. Para hablar de ello y para conversar está Dardo Ferrer del otro lado. Dardo, buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. ¿Cómo estás? A vos, Dardo. Bueno, veo que han incluido varios datos y los han organizado respecto de la tasa de ocupación, cuántos bahienses están en condición de actividad. ¿Qué es lo que hay que resaltar de la información de la última EPH? La última de PH, lo voy a volver a reiterar, ¿no? Es el tercer trimestre porque tiene, digamos, un retraso más o menos de 2 o 3 meses los datos de INDEC cuando se publican, ¿no? El último dato disponible es ese, ni siquiera hay datos a fin de año. Lo que está mostrando es que no hay un cambio tan brusco como puede pensarse a partir de las políticas de ajuste que tuvo el gobierno durante todo el año pasado. Generalmente lo que uno ve es que la estructura de trabajo, el mercado de trabajo y la estructura económica, digamos, tiene un ritmo de ajuste un poco más lento de lo que se puede haber mostrado de determinado tipo de indicadores macroeconómicos, como puede ser la inflación. Y yo digo, digamos, el achicamiento del déficit público, que fueron más de shock, mientras que las repercusiones de esas medidas, que algunas son retroactivas, no se muestran directamente o en el corto plazo en la estructura de trabajo. Obviamente... Sí. Sí. No, te escucho. Obviamente hay cierto tipo de situaciones del mercado laboral de Bahía Blanca en particular, que son estructurales, que ya se venía en una recesión en la economía de Argentina y que ya mostraban cierto deterioro en algunos indicadores. Y obviamente las políticas de ajuste del último año incidieron, digamos, en acrecentarlos, pero no en la forma drástica que uno podría pensar de cómo fueron los indicadores macroeconómicos, por ejemplo, la caída de la actividad del PBI. Entonces hay unas ciertas condiciones de precariedad en el mercado laboral de Bahía Blanca que ya estaban antes y que obviamente se terminan acentuando al tercer trimestre del año pasado. Dardo, eso te quería preguntar. Uno cuando a veces conversa sobre el modelo económico, el modelo laboral que puede, en el que puede terminar o el que puede concluir este periodo de gobierno, no habría una desocupación tan alta como si una informalidad, es decir, gente que tiene empleo, pero las condiciones del empleo se van deteriorando. Digo, las condiciones estructurales de Bahía Blanca igualmente se pueden ver afectadas por esta posibilidad. Yo creo que sí, por una cuestión de estructura, como decía. Hay ciertos sectores del mercado de trabajo, de la estructura de trabajo de Bahía Blanca, que son vulnerables. Empezando, por ejemplo, de que dentro de la población ocupada, básicamente más de un 30% de las personas ocupadas están en el mercado informal. O sea, ni siquiera están cubiertos por, digamos, las regulaciones del mercado de trabajo. Eso medido por el INDEC a partir de si tienen aportes jubilatorios o no, por ejemplo. Entonces, esa gente generalmente está por fuera de los convenios colectivos de trabajo, obviamente perciben menor cantidad de salarios, obviamente son más bajos en el sector informal que en el sector formal, o sea, que están comprendidos dentro de las regulaciones de los sindicatos, y a la vez tienen condiciones de trabajo que no están reguladas. Y entonces, cuando hay un momento que hay una recesión o puede haber un determinado momento de crisis, esos son los sectores en los primeros que se resiente el ajuste del mercado de trabajo. Una cuestión, Dardo, que también a veces observamos y preguntamos, tiene que ver con cierta cuestión invisible que aparece en los datos de la EPH. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces entre desocupados y ocupados no está la totalidad, sino que también está como eso de el desocupado que no es activo, que no está buscando empleo, y también como que esconde cierta desocupación que quizás por la metodología propia para buscar el desempleo y para caracterizar el desempleo no aparecen. ¿Ese número es alto, es significativo, hay que prestarle atención? Sí, hay una cuestión técnica.
que justamente la pregunta que hace INDEC en la encuesta permanente de hogares para determinar si esa persona está desempleada o fuera del mercado de trabajo, o sea, Sí. que no está activo, o sea, que es que si en los últimos 3 meses buscó trabajo. Ujú. Entonces surge en determinado momento lo que se le llama efecto desaliento, que una persona que está desempleada primeramente busca trabajo, pero cuando a medida que pasan los meses y no encuentra, deja la búsqueda de trabajo. Y entonces obviamente dentro de la percepción de la pregunta de INDEC ya deja de estar desempleado o de estar dentro de la tasa de actividad, sino que está fuera de la tasa de actividad, no está dentro del mercado de trabajo. Hay un indicador que es sugestivo con respecto a eso cuando sí se pregunta, INDEC pregunta, ¿cuánto hace que está buscando trabajo? Ujú. Y obviamente un 50% de la gente lleva más de un año, de los desempleados llevan más de un año buscando trabajo. O sea, que uno puede pensar que dentro de ese porcentaje de desempleados que no está tomando eh, la encuesta de hogares, es justamente una persona que de repente lleva un periodo muy largo de tiempo buscando trabajo y no lo consigue. O toma alguna changa esporádica, Ujú. para ponerlo en términos más sencillos. Eh, entonces, la tasa en ese sentido hay un desempleo oculto que ya es muy estructural, que no es voluntario por Ujú. parte de la persona, sino que se produce por el desgaste propio que tiene la búsqueda de trabajo y cuando no lo consigue. Y entonces de pronto uno puede tener una tasa de desempleo en Bahía Blanca del 6,7% aproximadamente, y que en realidad uno puede suponer que es más alta. Eso llevaba el número exactamente cuánto más alta, no va a ser el doble, pero sí uno puede especular que puede estar en un punto o 2 puntos más arriba que lo que es la tasa de desempleo abierta. Ujú. Hay un desempleo oculto que es la gente que tiene lo que se llama un efecto de desesperanza. Claro. De, Dardo, de la que, estamos hablando sí, con Dardo Ferrer, que es de la consultora Blot Infodata. Un dato que me llama particularmente la atención porque también es un impacto directo que termina siendo noticia también por vías distintas de las que uno se imagina. Me refiero a la atención médica y el impacto en la salud pública. Miraba el dato de la cobertura médica, es un porcentaje muy alto el que no tiene. es que básicamente, volvemos al tema, dentro de la estructura del mercado regulado, obviamente que la persona que está dentro de los convenios colectivos de trabajo también tiene acceso a una obra social, Claro. independientemente que sea la del gremio a la que pertenece o no. Y hay sectores, digamos, de niveles de ingresos altos que también incluso tienen acceso a una cobertura prepaga. Pero estamos hablando de un mercado de trabajo que tiene un alto grado de informalidad, de gente trabajando en negro, Ujú. y a la vez un sistema que es entonces esa gente que está trabajando en negro no tiene acceso al sistema de salud. Ujú. ¿De qué? Porque le puede permitir sea el gremio al que pertenece o un sistema privado. Incluso hay problemas con la gente, que hay un gran porcentaje un porcentaje significativo, aproximadamente el 5% de gente que es monotributista, pero en realidad trabaja bajo relaciones de dependencia. Cierto. Sí. Y esa gente que es monotributista tiene un deficiente también ingreso a las obras sociales. Claro. Y obviamente cuando esos sectores quedan fuera del mercado de trabajo, quedan desempleados, prácticamente no tienen ningún tipo de cobertura social. Por último, Aldo, vamos a seguir conversando igual seguramente en alguna otra ocasión porque son muy interesantes los informes que hacen con la consultora Blot. Tema de cuando separaron los datos por género, ¿qué vieron en las mujeres? Ahí encontraron también un aumento fuerte del desempleo. Y sí, porque obviamente es un sector, uno cuando desglosa, digamos, la característica de la gente que está desempleada, se encuentra con que uno de los sectores más vulnerables es el de las mujeres, que son las que primero pierden el empleo por una cuestión sencilla. Generalmente uno ve que los jefes de hogar en familias constituidas es el varón.
mientras que la mujer en los hogares que trabaja tiene como una especie de empleo secundario, o sea que complementa los ingresos de la familia. Entonces uno se encuentra con que las mujeres generalmente tienen acceso a otro tipo de empleos que son distintos de los hombres, ¿no? En familia, y a la vez que están más precarizados. Eso va desde el servicio doméstico a determinado tipo de trabajo que son part-time, digamos, que no tienen una dedicación, una dedicación full-time o permanente. Y entonces, cuando hay una recesión o cuando hay un ajuste en el mercado de trabajo, el sector más vulnerable es justamente el que involucra a las mujeres, e incluso el porcentaje de desempleos es mayor en las mujeres que en los hombres. Dardo, muchísimas gracias. Completísimo el informe de la consultora. Seguramente ahora vamos a subir el recorte a las redes y la nota completa a YouTube. Y vamos a seguir en contacto para cualquier próximo informe. Cuando quieran, no hay ningún problema. Hasta pronto. La palabra de uno de los responsables de la consultora.